Señoras y señores, amigas y amigos, soy Belén Curamil. En nombre de mi padre, autoridad tradicional del pueblo mapuche en Chile, Alberto Curamil Millanao, prisionero político en la cárcel de Temuco, reciban ustedes un afectuoso saludo desde el sur del mundo. Para el pueblo mapuche, como para todos los pueblos indígenas, la tierra y sus elementos, ríos, montañas, bosques, agua y aire, aves y animales, hablan, sienten, respiran, se alimentan y conviven para ser una comunidad donde el ser humano o Che es uno más en ese vivir. Ese conocimiento ancestral que defiende los derechos de nuestra madre tierra es el que los poderes de la modernidad pretenden destruir. Y la razón del encarcelamiento de mi padre, que dignamente resiste y que envía a todas y todos ustedes un mensaje de esperanza y continuidad de la lucha por preservar el equilibrio de la vida. La lucha mapuche es una lucha ecológica, es una lucha por la vida y su continuidad. Mapu es la tierra y todo lo que existe. Che somos nosotros, o personas que la habitamos. Entonces, somos gente de la tierra, cuyo mandato principal es proteger todo aquello que hace posible la existencia, basado en una espiritualidad conectada con los elementos naturales. No puedo despedirme de ustedes sin antes reconocer el enorme esfuerzo y sacrificio de resistencia de mi pueblo en los últimos 100 años de sometimiento y dominación por parte de los poderes chilenos. Nos ha costado miseria económica, genocidio, usurpación de territorio, robo del agua y ganado, ejecuciones extrajudiciales, megaproyectos e invasión del monocultivo forestal. Pero seguimos vivos. Por último, desde la cárcel, mi padre valora y reconoce la importancia de este premio, el cual es un aliciente para seguir creyendo que otro mundo es posible, pero con unidad y compromiso colectivo, y no desde el individualismo que hoy gobierna el mundo. Libertad al lonco Alberto Curamil, libertad a todos los presos políticos mapuche. Marichi huevo. Muchas gracias.